Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, primer libro de Samuel, capítulo 22. Dice así de la siguiente manera desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Lo trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Vamos viendo que David está huyendo de Saúl. Saúl lo busca para matarlo y tuvo que salir apremiadamente, sin armas, sin provisiones, sin nada. Y en medio de todo esto estudiábamos ayer cuando David va allí al sacerdote Ahimelech, el cual le da los panes de la proposición. Dice el versículo 1 que hemos leído, dice que yéndose de allí, huyó a la cueva de Adulán. En medio de toda persecución, en medio de toda angustia, en medio de toda situación difícil, de todo problema que nosotros podamos enfrentar en nuestras vidas, Dios siempre va a tener un lugar donde estar. Quizás no sea el más agradable o el que nosotros queramos, pero es el que Dios tiene. Allí Dios tenía preparada esta cueva allí que le llamaban Adulán. Adulán significa lugar cerrado, lugar estrecho. Y muchas veces nosotros estamos en lugares así cerrados, que no hallamos la salida, que no hallamos una luz en medio de la oscuridad, en medio del túnel, pero Dios está allí en medio de esto. Muchas veces Dios nos lleva al desierto para probarnos, para sacar de nosotros cosas necesarias de nuestras vidas y poner allí el trato de Dios en nuestras vidas. Y esto sucedió allí en la cueva de Adulán. Dios trató grandemente con David. David que venía de grandes victorias, David que venía de ser ungido, David que venía de tantos atributos allí en la casa del rey, y de la noche a la mañana, después de tantas victorias, llegar a ser un perseguido, de huir de la presencia de Saúl sin causa, sin mérito. Pero Dios tiene todo en sus manos, a Dios nada se le escapa de sus manos. Y Dios estaba tratando allí con David. Eso lo manifiesta el Salmo 57 y el Salmo 142, donde se dice pues que estos salmos David lo escribió allí en medio de la cueva de Adulán, manifestando pues allí su dolor, su angustia, pero también su confianza en el Señor. Y esto sucede en nuestras vidas para que nosotros confiemos en el Señor, no en nuestras capacidades, no en nuestros atributos, no en nuestro intelecto, sino en Dios. Dios que puede hacer en nosotros cosas grandes y maravillosas. Y en medio de esta situación, David encerrado allí en esa cueva, en ese lugar estrecho, cerrado, Dios trata con su familia. Fíjese lo que dice: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Antes David era menospreciado. Fíjese que cuando Samuel fue a ungirlo, ni le habían tomado en cuenta. Y tuvo que decir Samuel, ¿no te queda todavía un hijo? Y el padre le dijo: sí, hay uno que está por allí en el campo, detrás de las ovejas. Bueno, después de esto, David fue menospreciado por sus hermanos cuando fue a llevar la comida
y saber de su condición en medio de la guerra, sus hermanos le despreciaron, le dijeron: tú eres un charlatán, tú eres un merodeador, vienes aquí a curiosear la guerra. Era menospreciado, pero aquí Dios permite que en medio de esta cueva, en medio de la aflicción quizás más grande que pudo experimentar David, porque estaba huyendo, estaba en una situación difícil, Dios le trae a su familia. Y muchas veces Dios va a permitir cosas en nuestras vidas para traer a nuestros seres queridos, a nuestras personas que quizás por mucho tiempo no nos han tomado en cuenta, no nos han querido, nos han despreciado. Dios va a tratar en medio de nuestra aflicción, y muchos de ellos, así como sucedió aquí, que todos sus hermanos y la casa de su padre vinieron a él allí en la cueva de Adulán, no en el mejor momento, no en el lugar más precioso para David, sino allí en ese lugar donde estaba afligido, pero vino su familia para consolarle, para ayudarle y para restaurarle también. Además de esto, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefes de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Aquí vemos que a David, en medio de su aflicción, se acercaron muchas personas a él, y entre esto dice que habían personas que estaban afligidas, que estaban endeudados, que estaban en amargura de espíritu. Y quizás muchas veces, hermano, a nosotros se nos pueden acercar este tipo de personas, y nosotros podemos decir muchas veces: bueno, ¿y qué espera de mí? Si yo estoy enfermo y viene a mí para que yo ore por él, para que el Señor le sane, y yo estoy peor que él. ¿Cuántas veces, en muchas ocasiones sucede estas cosas? Pero aquí David recibió a todos este tipo de personas que venían, como dice ahí, en amargura de espíritu. Estaban cansados de la situación en medio de su país, estaban cansados quizás de Saúl, de cómo él actuaba, y en medio de todo esto David le recibió. Y así nosotros venimos a la presencia del Señor Jesucristo, amargados, endeudados, con aflicciones, cansados, como lo dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Vinieron en esta condición, y David no los rechazó. Ustedes son unos endeudados. No les sacó en cara su condición, sino que los recibió, y lo podemos ver más adelante en Primera de Crónicas, capítulo 11, desde el versículo 8 en adelante, que dice que estos hombres, estos 400 hombres, fueron hombres valientes, hombres guerreros, hombres preparados. Quizás en ese lugar donde estabas, en ese lugar estrecho, Dios comenzó a tratar con ellos, no solamente con David, sino con todos estos hombres que habían venido en estas condiciones. Ellos necesitaban un guía, necesitaban un pastor, necesitaban una persona que le ayudara, que le animara, que le aconsejara. Y aquí David fue esa persona que les ayudó, y dice ahí que él fue puesto como jefe de ellos, fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo a 400 hombres. Estos 400 hombres David lo pudo usar para ejecutar un ejército rebelde en contra de Saúl, pero no fue así. David estuvo allí con ellos, los pastoreó, los guió, los enseñó, y no los utilizó para defender su causa, ni para levantarse en contra de Saúl, para acabar con él, sino que estuvo allí enseñándole y dándole las instrucciones necesarias. Ayúdenos el Señor para que cada vez que nosotros vengan personas con estas condiciones, nosotros seamos esos restauradores, ese Bernabé que dice la palabra en el libro de Hechos, que fue llamado hijo de consolación, que restauró a Marcos cuando quizás fue desechado por el apóstol Pablo, y que más adelante, a través de el consuelo, la edificación de Bernabé, Saulo, tuvo que llamarlo y decirle: envíame a Marcos porque me es útil en el ministerio. Ayúdenos el Señor de ser ese tipo de personas. Y dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi padre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David se preocupó por la situación de su padre y de su madre. No los llevó a un sitio extraño ni a un sitio que no había analizado.
pues sabemos que Ruth la moabita, la abuela de David, era de allí, de Moab, y conocían, pues quizás en algún momento habían tenido un lazo estrecho con este rey allí en Moab, y él le pide este gran favor, que se quedaran sus padres allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dispusiera y él supiera lo que Dios haría de él. Hay que tener cuidado, hermano, de nuestra familia. Nuestra familia es la responsabilidad de cada uno de nosotros como padres. No podemos dejar a la merced a nuestra familia, a merced del enemigo, ahí aislado, ahí a donde caigan. No, hay que buscar, hermano, lo mejor para nuestra familia. Y eso lo hizo David. Le pidió aquí al rey de Moab que permitiera pues que su padre y su madre estuvieran allí mientras él resolvía y entendía y sabía pues el lugar en que Dios le había de poner. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab y estuvieron allí todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. David sabía que en el lugar donde él estaba era un lugar peligroso, era un lugar que en cualquier momento se podía prender la guerra, se podía incendiar el fuego allí, y él tenía cuidado de sus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y eso lo hizo David. Y dice que el versículo 5, que el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Una de las cosas que llama la atención es que Saúl, en medio de su reinado, no aceptó la palabra de Jehová ni a los profetas. Los profetas se apartaban de él porque Saúl era incrédulo, pero cada vez se iban acercando más a David porque David escuchaba la palabra del Señor. Aquí vemos que el lugar donde Gad le dice a David que vaya, estaba cerca allí Saúl, mas sin embargo David atendió a la palabra del Señor, atendió a la voz de Dios, y es necesario que nosotros oigamos la voz de Dios en nuestras vidas, que no usemos el razonamiento humano, porque Dios actúa en nosotros como Él quiera. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, que Dios nos saluda a todos mis hermanos que están conectados a esta bendición. Dicen los textos del 6 al 8. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Gloria al Señor. Vemos aquí al rey Saúl, ¿verdad? Que está sentado allí, y dice que oyó Saúl que se sabía de David y de los hombres que estaban con él. Al principio veíamos a David huyendo, escondiéndose, y es más fácil esconderse uno solo, pero ya aquí vemos que David estaba rodeado, como venía diciendo nuestro hermano Fran, como de 400 hombres. Era un poco complicado esconderse ya por la cantidad de las personas que estaban con él. Me imagino la situación en la que se encontraba David, huyendo, preocupado, triste por todo lo que estaba pasando, y además tenía que tener cuidado de estas 400 personas. No era un momento fácil para David, pero Dios estaba con él. Y vemos también la otra escena al rey Saúl, el hombre rebelado contra Dios, el que el espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Estaba en otra escena, sentado allí, rodeado de sus siervos, con una espada, con una lanza en su mano. Pudiéramos decir, pero bueno, si el siervo del Señor, el ungido, el que tenía el corazón conforme al de Dios, ¿por qué tenía que estar triste allí, huyendo? Y el malo entonces estaba sentado, rodeado de sus siervos, con una lanza en sus manos. A veces Dios permite estas situaciones
para que nosotros aprendamos a confiar en su poder. En medio del dolor, de la tristeza, de la soledad, allí el Señor manifiesta su poder, porque su poder se glorifica en la debilidad de nosotros. Y dice que Saúl aprovechó este momento en que estaba rodeado de sus siervos para dar lástima. Allí comenzó a trabajar con una psicología barata a sus siervos y comenzó a decirle: ¿cómo es posible que ninguno de ustedes me declare dónde está este hijo de Isaí? Lo trató con menosprecio, no llegó a decir: no me dicen dónde está David, el que nos dio la victoria, el que mató al gigante. No, lo trató con menosprecio, porque había esa envidia en el corazón de Saúl, había ese orgullo, esa altivez. Él quería acabar con el ungido de Jehová, pero no lo podía hacer porque Dios estaba con David. Y empezó allí a hablarle a la mente a sus siervos y a decirles: ¿cómo es posible que no se duelan de mí? Quiso hacerse la víctima, quiso hacer ver que su hijo Jonatán se había levantado contra él y que había conspirado y que era él el que había sembrado todo lo malo en el corazón de David. Pero nosotros sabemos que esto no era verdad. Que Dios nos libre a nosotros, que nosotros no hagamos como Saúl, que comenzamos a dar lástima, queremos hacernos la víctima, queremos hacer ver que aquellas personas están mal cuando realmente el que está mal es Saúl. Que Dios nos ayude a verdaderamente enfocarnos en las cosas que el Señor tiene para nosotros y que no seamos personas falsas como Saúl, que quería hacer ver una cosa que no era real. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. El 9 dice así: entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, y hijo de Ahidog. Bueno, este Edog, que no era israelita, era un extranjero, estaba allí cuando fue David a pedir los panes, que le dio los panes, ¿no? Sin embargo, él, por ganarse más indulgencia del rey, dice que ha pedido bastante, ha consultado a Jehová. Sin embargo, ahí no dice que él había consultado, sino que él fue y pidió los panes porque no tenía que comer, que le diera pan o lo que tuviera, dice. Y sin embargo, él por ganarse más elogio del rey, aumentó las cosas. Y son cosas de que habemos personas que por ganarnos la confraternidad de otra persona, del superior, inventamos cosas que no son así, ¿no? Y sembramos la cizaña, ¿no? Entonces, eso que no suceda entre nosotros, que Dios nos libre de aumentar más de las cosas que suceden, ¿no? Aquí aumentó más que, bueno, en el otro versículo dice, dirá lo que él dijo, ¿no? Solamente por ganarse lo de él, y ve que los demás gente, todo, nadie le hizo caso de esas cosas, pero el rey, como era enemigo, pues dijo: sí, hay que buscar, hay que matar, ¿no? Pero no fue así lo que David fue a hacer allá, fue a pedir panes, comida, porque estaba sin comer. Y bueno, al mismo tiempo pidió la espada, porque un arma, porque no podía andar desarmado. Pero no andaba él consultando ni cosas parecidas, ¿no? Que el Señor nos libre de aumentar más de las que sabemos, de lo que vemos, y estemos siempre diciendo la verdad. Que Dios nos lo ayude. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios me les bendiga. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con el versículo 10, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí,
cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me desechase como lo hace hoy día? Entonces me le respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Gloria a Dios. Bueno, vemos aquí que Saúl sigue obsesionado en la persecución contra David, y como nos vienen comentando los hermanos, ¿verdad?, que hizo allí una pregunta y salió aquel hombre Doeg, edomita, que era principal entre los pastores allí de Saúl. Y siempre nos falta un chismoso, ¿no? Entre las situaciones siempre hay alguien que sale. Obviamente para Doeg, él estaba siendo leal a su amo, ¿no? Él estaba siendo leal a su señor, que en este caso era Saúl. Y hay gente que aunque sepa que no está haciendo lo correcto, pero ellos buscando indulgencia, como dice, ¿verdad?, delante de él para quedar bien delante de Saúl, o quizás también un poco presionado, pero yo veo más mala intención en Doeg, porque realmente Doeg tenía que conocer a David, y Doeg, siendo principal, siendo un hombre principal allí, sabía muy bien cuál era la actuación de David. Por lo tanto, tenía que saber que David no era un hombre malintencionado, que si David fue a Nob, efectivamente fue porque estaba perseguido por Saúl, no por otra cosa, no porque quisiera conspirar contra Saúl, ni mucho menos. Doeg lo sabía, pero sin embargo aquí dio un informe como aquellos chismosos que están pendientes de todo, porque él estaba allí cuando David fue a Nob, y entonces le dio todos los detalles de lo que había ocurrido al rey Saúl. Inmediatamente Saúl manda a llamar al sacerdote, el sacerdote inocente, amados hermanos, porque si hay algo que podemos ver aquí es que este sacerdote, él le creyó a David, le creyó. Aunque David dijo mentira, pero este sacerdote no dudó, porque quizás por la misma buena reputación que tenía David. Cuando una persona tiene buena reputación, cuando una persona es reconocida delante de todos como una persona honesta, una persona, mire, la gente le cree. En cambio, al mentiroso, aunque diga la verdad, no se lo creen. Entonces, por eso es que ese sacerdote le creyó a David, porque David tenía buena reputación. Entonces, él aún viene delante del rey, y el rey le pregunta que por qué él había hecho esto, ¿no? Y dice que Saúl le dice: oye ahora, hijo Aitob, y le dijo: heme aquí. Dice: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios? Es decir, él lo vio como una conspiración, pero Saúl, mire, no sabía la verdad, pero es que tampoco quería saberla, porque él estaba cegado contra David. Aunque le dijera la verdad, aunque todo, vamos a decir que a este sacerdote le dijera lo que realmente sucedió, a Saúl no le importaba escuchar la verdad. Él lo que estaba era molesto, él estaba enfadado, y de cualquier manera él iba a arremeter contra el sacerdote y contra cualquier persona que pudiera haber ayudado o ayudar a David de alguna manera. Así que él le pregunta, le dice: ¿por qué lo has hecho? El sacerdote le contesta, y es más, le contesta de una manera tan inocente, diciéndole que quién más va a ser tan fiel como David, porque claro, David le mintió y le dijo que estaba en una comisión que le había enviado Saúl, ¿no? Y él se lo había creído. Hasta ese momento el sacerdote no tenía ni idea de que había sido engañado. Él lo hizo, él le creyó a David con toda la buena intención, hizo todo aquello sin pensar ningún mal contra el rey. Pero el rey lo tomó a mal, ¿no? Entonces él le pregunta, le responde: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Es decir, que él tiene un gran concepto de David, porque esa era la imagen de David. Eso era lo que David había proyectado, eso era lo que David había reflejado. Tristemente, por esa mentira que le dijo David a Ahimelech en un momento cuando uno está siendo perseguido y cuando está pasando, a veces uno puede correr el riesgo de, por querer cuidar su pellejo, como dicen por ahí, uno puede decir algo, que una mentira o algo para salvarse, que fue lo que hizo David. Pero vamos a ver que esto trae sus consecuencias. Siempre las mentiras
van a traer consecuencias. Entonces, en este caso, vemos que este sacerdote y toda su casa, y bueno, y no solamente ellos, y aún toda la ciudad allí de estos sacerdotes, fue afectado por aquella mentira que tuvo que decir David, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, y en cuanto a este edomita, que no seamos nosotros los chismosos, que vayamos a ir a decir cosas que puedan hacer que otras, porque fíjate las consecuencias de lo que dijo Doeg. No fue simplemente que vino y le contó al rey, sino que el rey inmediatamente tomó acciones y fue a matar a esos sacerdotes. Entonces, que Dios nos guarde, hermano, no seamos chismosos, no andemos maliciosamente por ahí esperando a ver qué se dice de alguien, qué están haciendo para correr y decírselo al jefe, para correr y decírselo. No, es que hay que ser leal, es verdad, a las personas a las que les servimos, pero también hay que ser justos. Y Doeg tenía que saber muy bien quién era David, y él sabe que lo hizo con toda la mala intención para que, claro, como él era uno de los principales, quizás sentía también hasta celos de David, porque sabía que la gente apreciaba a David. Quizás Doeg no tenía el mismo aprecio que David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él, a través de este comentario, lo que hizo fue echarle un poco más de leña al fuego para que Saúl siguiera persiguiendo a David. Que Dios nos guarde, amados hermanos, y que si nosotros vamos a ser un instrumento, que seamos un instrumento de bendición y nunca de maldición. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga y les guarde, que la paz del Señor esté en su vida. El versículo 15 del mismo capítulo y el 16 dice: he comenzado yo desde hoy a consultar por el Dios lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, y Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Bendito sea el Señor. Bueno, vemos este escenario, como vienen hablando nuestros hermanos acerca de esta figura, de este sacerdote Ahimelech, por la fidelidad, vamos a decir en primer lugar, a su posición, a lo que de verdad había en él como ministro, siervo del Señor. Y sabiendo, bueno, que como decía nuestra hermana Sandra, nuestra hermana pastora, acerca de ese engaño, esas palabras, ¿verdad?, en la cual no fue sincero David. Y como hombre de Dios, ¿verdad?, porque puede suceder, a veces sucede cosas, ¿verdad?, en medio de este asunto, en las cosas del Señor, que hay gente que viene con engaño, pero hay gente fieles, hay gente, ¿verdad?, que se guardan para el Señor y mantienen su posición. Y vemos que David va a él, ¿verdad?, por ayuda económica, ayuda de alimento, perdón, y con todo, ¿verdad?, lo atiende este sacerdote. Pero me llama aquí la palabra, ¿verdad?, la palabra que expresa este hombre, dice: lejos de mí, dice allí el sacerdote, lejos de mí, no culpe el rey de cosa alguna. Aún con todo, ya cuando ya lo había señalado Saúl, lo había condenado, él mantenía su posición. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender las cosas, y que el Señor nos dé esa fortaleza para enfrentar estas situaciones. Hay momentos difíciles que nos atrevemos a mentir, a engañar o a involucrar personas en las cuales no tienen verdad en el asunto. Pero este hombre se mantuvo fiel hasta el final. Puede ser, o podemos decir, pero bueno, se mantuvo fiel, pero murió, vamos a decirlo, por la causa, se murió allí en pie. Murió en pie, ¿verdad?, porque mantuvo la palabra. No se puso a congraciarse con Saúl, ni tampoco puso allí o tiró a la calle, vamos a decir, a David. Mantuvo lo que tenía en su corazón. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Ya estaba decidido, ¿verdad?, la muerte de este sacerdote, y no solamente él, ¿verdad?, vemos allí cómo se sumó aún el pueblo. Pero con todo le digo, por la fidelidad, que el Señor nos ayude. Es mejor que nos señalen como buenos, que no nos vayan a señalar como malos, como decía nuestra hermana Sandra, ¿verdad?, acerca del chisme o de algún otro problema que podemos causar o encender, ¿verdad?, sabiendo que podemos perjudicar. A veces sucede en medio nuestro que no nos interesa lo que hablamos, lo que decimos, pero a veces podemos perjudicar a otras personas de una manera directa, indirecta. En este caso, bueno, vemos el caso del sacerdote. Por tomar una buena decisión, por tomar una buena posición, causó la muerte no solamente de su familia, ¿verdad?, sino también de sus consiervos, aquellos ministros que estaban en turno en ese momento, y también de la población. Bendito sea el Señor. Era una muerte física, pero hoy en este tiempo también podemos causar muerte espiritual, muerte que de pronto puede obstaculizar la vida de otra persona por palabras que expresamos. Mantengamos siempre
esa palabra en nuestra boca, ¿verdad? Para hablar las cosas ciertas y claras con respecto a lo que el Señor demanda. Como dice allí en Santiago capítulo 4, ¿verdad? Someteos Dios, resistí al diablo y irá de vosotros. En momentos difíciles es bueno que nos sometamos al Señor. Y en este momento apremiante para este hombre Ahimelech se mantuvo a la raya y le dijo, ¿acaso yo he consultado a David o algo a favor de David? No, en ningún momento. Se mantuvo, pero con todo ya estaba la sentencia. Que Dios nos ayude y que el Señor nos guarde. Dios les bendiga. Buenos días para todos. La paz del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos que nos acompañan en este día. Bendito sea el Señor. Esta es la gran semana, la semana de la inauguración de la televisión aquí en Barcelona. Están los hermanos preparando, todos se están preparando para ese gran evento. Que Dios nos ayude y que la mano de Dios sea sobre todos estos proyectos que tenemos y que lo estamos poniendo en práctica. Dios les bendiga a los hermanos. Bueno, aquí seguimos con David. Está siendo perseguido por Saúl. El diablo se metió totalmente y creó división, creó separación. Una de las mejores tácticas que tiene el enemigo es dividir, separar, distanciar, que las personas comienzan a distanciarse poco a poco, se van alejando hasta que desaparecen de la escena totalmente. Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero, pero el diablo no está contento. Fíjate que la Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. El diablo sabe que el acuerdo, la armonía, el hacer todo con un mismo sentir, eso le hace mucho destrozo a su fila. Hay un reino dividido, no prevalece. Tu triunfo es mi triunfo, tu crecimiento es mi crecimiento, tus victorias son mis victorias y tus derrotas son mis derrotas. Porque cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él. Pero Saúl no entendía esto. Saúl pensaba que su prestigio, su futuro, el reino, peligraba porque él se imaginaba, todavía no lo sabía ciencia cierta, si no seguramente hubiera tratado de matar a Samuel también por ungir a David. Pero él veía que David iba creciendo en prestigio, se portaba prudentemente y agradaba al pueblo todo lo que hacía David. Hasta le sacaban cánticos, de tal manera que Saúl vivía celoso, peleaba con su hijo, peleaba con sus hijas, porque ellos apreciaban a David. Peleó con la tribu a la que pertenecía. Ustedes saben que Israel tenía 12 tribus y Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Por supuesto que Benjamín, toda la tribu, todas las familias de esa tribu brindaban el respaldo a Saúl. Cuando un presidente está gobernando, los de su ciudad natal, los de su pueblo, aquel lugar donde se crió, se sienten contentos, orgullosos de tener a un miembro de su tierra, de su familia, en el reinado, en la política, en la presidencia. Pues esto no sucedía, mis amados hermanos. Ya Saúl, su odio, su incertidumbre, sus conflictos, su miedo, su paranoia, había envuelto a su familia, y no solamente su familia, sino que ahora amenazaba con envolver toda la tribu a la que él pertenecía. Ahora les está reprochando, los está acusando de que ellos se han aliado con David, pensando en que David les va a ofrecer tierra, les va a ofrecer beneficio. Cada persona que se llega a la política siempre espera sacar un beneficio. Algunos lo hacen por devoción, pero hoy son muy pocos. Hoy casi la carrera más beneficiosa que hay
económicamente hablando, es la política. La gente se lanza a la política y pronto está disfrutando de muchos bienes económicos, bienes inmobiliarios, bienes y propiedades, esperando siempre sacar un beneficio, mis amados hermanos. Y esto fue lo que pensó Saúl. Seguramente David los ha sobornado, seguramente David les está ofreciendo bienes, les está ofreciendo cargos, les está ofreciendo lugares de prestigio. Y eso, la gente cuando comienza a tener paranoias en su mente, llega un momento que se lo cree. La esquizofrenia es una enfermedad psíquica donde la gente se imagina que el que le rodea quiere hacerle mal, y se lo imagina de tal manera que llega un momento que lo dice como si fuera una realidad. Yo recuerdo, yo tenía un hermanito que me ayudaba, y él cada vez que se enojaba contra mí empezaba a imaginar, este tiene un complot contra mí. Llegaba y me decía, ¿qué concepto tienes tú de mí? Y comenzaba él, no esperaba la respuesta, empezaba a decirme, tú piensas de mí esto y esto y esto y esto. Ay, yo siempre que salía con esas tonterías le decía, esas son paranoias tuyas, déjame tranquilo tú y limpia tu mente. Mis amados hermanos, la Biblia dice que entre tanto depende de vosotros tener paz con todo. La Biblia dice allá en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú debes procurar tener paz en tu corazón, tú debes procurar tener armonía con todo el que te rodea. No conviertas tu vida en un infierno, no conviertas tu vida en una vida de temores, de angustia, de paranoias. Vive tu vida en paz. Confía que aunque te rodeen enemigos y aunque la Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su propia casa, sin embargo, agárrate de las promesas del Señor que dicen, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El Señor no permitirá que ninguno ponga sobre ti la mano para hacerte mal, porque Dios está contigo para librarte. Bueno, vamos al versículo, porque si no me pongo a hablar y cuando vengo a ver se me ha ido la hora. Estamos en el 17 y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo esto, que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Hermano, la paranoia de Saúl había llegado a tal punto que comenzó a odiar a los hombres de Dios, que comenzó a sentir celos de ellos y pensar que ellos también estaban en complot contra él. Aquellos hombres estaban dedicados a Dios, estaban dedicados a la palabra. Y aunque Saúl no sabía qué circunstancias llevaron a David allá y en qué circunstancias le recibieron los sacerdotes y por qué le ayudaron y por qué le ofrecieron comida y por qué le dieron la espada, sin embargo, David se hizo toda una película. No solamente se enfrentó a su misma tribu, los acusó de estar en complot con David. Les preguntó a ellos, es que no hay nadie que tenga misericordia y me declare lo que está haciendo David, lo que está haciendo la gente que tiene complot contra mí. Y nadie decía nada. Pero este extranjero, este forastero, mis amados hermanos, que se había instalado allí en Israel y era parte de ellos, se le veía como uno de ellos, pero él no tuvo temor de hacer daño a los sacerdotes. Él le declaró a David, era uno de los principales pastores de los rebaños de Saúl. Saúl tenía sus rebaños, Saúl tenía su propiedad y ahora que era rey más. Y él le declaró, yo vi a David allá en la tierra de los sacerdotes
allá en Nob. Yo vi cómo el sacerdote le dio de comer, le dio de los panes sagrados, los panes de la proposición. Allí en el tabernáculo estaba la mesa de la propiciación, y allí en esa mesa donde estaban los querubines, allí siempre debía estar una lámpara encendida, debían estar 12 panes delante de Dios cada día. Al caer la tarde lo quitaban y ponían nuevos. Mis amados hermanos, eso significaba, cada pan de eso era una tribu de Israel. Pues habían quitado ese pan y David venía hambriento, no tenía para comer, le pidió de comer a los sacerdotes y ellos dijeron: no tenemos nada a la mano, lo único que tenemos son los panes de la proposición. Si ustedes se han santificado en estos días, entonces yo se los daré. David le dijo: mire, hace 3 días que salimos y ninguno de mis hombres que están conmigo se ha acercado a la mujer, ninguno se ha contaminado, ninguno ha hecho lo malo. Y el sacerdote le dio los panes. Al que tiene hambre hay que darle de comer. David tenía hambre y David tenía un prestigio. David era un oficial del rey. El sacerdote no sabía que había tales conflictos entre el rey y David. Y cuando el rey ordenó que mataran a todos los sacerdotes, ninguno, ni siquiera los de la tribu de Benjamín, se atrevieron a levantar su mano contra los ministros de Dios. Es terrible cuando la gente no tiene temor de murmurar de los ministros de Dios. Es terrible cuando la gente no tiene temor de injuriar, de hacerse portavoz de los rumores y de los comentarios para hablar del siervo del Señor. A Dios le disgusta esto. ¿Recuerdan ustedes que Aarón y María se pusieron a murmurar de Moisés porque se había casado con una cusita, una madianita, y a ellos les parecía que no debió haber sido así? Pero ¿qué culpa tiene Moisés? Él era un hombre normal y corriente y se fue a vivir a Madián. ¿Dónde iba a buscar mujer? Si vives en España, te vas a ir a Estados Unidos a buscar mujer, la buscas en España donde vive. Pues no habían hebreas, no habían evangélicas, y entonces se casó con una muchacha de su casa, una de las hijas del sacerdote que lo contrató como pastor de ovejas, y se casó con una de ellas y le fue bien y le tuvo 2 hijos. Séfora se llamaba, y ellas murmurando, María y Aarón murmurando contra Moisés. Y Dios les llamó y les dijo: ¿cómo no tuvisteis temor de hablar de mi siervo Moisés? A ninguno he hablado cara a cara como he hablado con Moisés. ¿Por qué ustedes no tuvieron temor? A Dios no le gusta que usted difame a los siervos de Dios. Esos hombres que están dedicados por entero. Pero hay gente que gratuitamente le agarra odio a los siervos de Dios. Puede ser que no les caiga bien. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso dice una canción por ahí. Pero mis amados hermanos, somos siervos de Dios. Aunque no te entremos por los ojos, aunque no te caigamos bien, seguimos siendo siervos de Dios. Así que procura en el nombre del Señor. Si no te cae bien, si no vas a hacerle bien, procura tampoco hacerle daño, porque Dios pelea por su siervo. La Biblia nos enseña: no toquéis a mi ungido, ni hagáis mal a mis profetas. La gente defiende con argumentos el querer murmurar de los siervos de Dios, el querer criticarlo y el querer perseguirlo. Pero no estorbes la obra de Dios, no seas hallado luchando contra Dios. El rey ordenó que hirieran a los sacerdotes, que mataran a los sacerdotes, pero el pueblo no quiso levantar su mano. No todos piensan igual. Cuando te llegue alguien diciendo: aquí todo el mundo murmura de ti, no lo creas, porque hay gente que te ama. No todos son malos, no todo lo que brilla es oro, pero tampoco todo lo negro es carbón. Así que simplemente ten paz en ti en el nombre del Señor, que siempre Dios va a dejar que se acerquen a ti.
gente que te ama y que son capaces de dar su vida por ti. Acuérdese que David vivía rodeado de 30 valientes y esos valientes eran capaces de dar su vida por David. En una ocasión, estando en guerra con los filisteos, se le ocurrió a David decir: hay un pozo allá en Belén que tiene un agua cristalina, fresca. Parece que estuviera metida en una nevera. No había neveras en ese tiempo, por cierto. Y decía David: ¿quién me diera de esa agua? Yo me crié alrededor de ese pozo. Ay, ¿quién me diera? 2 hombres de los de David, 2 valientes que oyeron la petición de David, hermano, se metieron allá al campo de batalla. Era un cuartel de los filisteos, era una guarnición. Se metieron a Belén, uno matando gente y el otro corriendo con el balde. Metieron el balde en el pozo, sacaron el agua y volvieron otra vez a salir matando gente. Cuando le dieron el agua a David les preguntó: ¿y ustedes me oyeron hablar que quería de esa agua? Y se fueron a la guarnición de los filisteos, arriesgando su vida para traerme un poco de agua, que esto no significa nada, que yo quiera agua y que no lo pueda tomar. No podemos tener todo en la vida. ¿Cómo ustedes han hecho eso? Yo no puedo tomarme esa agua, beber la sangre de mis hombres. No, la voy a dar para Jehová. Y derramó esa agua delante de Jehová. Y eso le gustaba mucho más a los siervos de David. Le agradaba todo lo que hacía porque David se portaba prudentemente. Hermanos queridos, era un hombre comprensivo. Fíjate que hasta los amargados, los endeudados, los que tenían problemas con la justicia, buscaron a David, buscaron refugio. Nadie los quería. Y como David tampoco era muy querido por el rey Saúl y por muchos que estaban con él, se juntaron con David y David no los desechó. La Biblia dice: el que a mí viene no lo echo fuera. Si alguien viene a mí, fíjate, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Si alguien viene a ti en busca de ayuda es porque Dios lo ha traído. Recíbelo con los brazos abiertos. David los recibió y pronto se vio rodeado con un ejército de 400 hombres amargaditos. Mire, un amargado amarga la vida. ¿Cómo serán 400 amargados? Pues David tenía un corazón de pastor. David tenía un corazón sensible para aceptar todo aquel que tuviera necesidad. Conviértete tú en ese pastor que el pueblo necesita. Conviértete tú en ese hombre que tienda la mano al caído, que vende la pierna de la oveja perniquebrada, que vende las heridas. Conviértete tú en ese hombre. Dios necesita hombres como David que sean sensibles a la necesidad humana. El versículo 18 nos dice: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 sacerdotes que vestían efod de lino. Cuando hay odio, la gente se imagina cómo puede hacerle mal a la persona que odia. Y en su mente asesina, mata. Sí. Mire, yo estuve en un barrio muy peligroso viviendo y la gente molestaba bastante. A veces metían droga debajo de mi coche y vendían droga y decían: yo vivo ahí. Señalaban mi casa. Cuando venían la gente a buscar drogas, yo le decía: Señor, reprenda al diablo, yo no vendo droga. Y mis sueños en ese barrio, yo soñaba que era Rambo, que me ponía una cinta aquí, me cargaba de granadas y explotaba a toda la gente de ese barrio. Pero, hermano, oré al Señor, le dije: Señor, quítame esto porque yo no soy un Rambo, yo soy un hombre de paz. La Biblia dice que son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian la paz. Así que mis pies son hermosos. Gloria a Dios, yo no tengo pie feo. Así que dame, Señor, pies de paz, que donde yo vaya siembre la paz,
que donde haya discordia yo siembre la paz, Señor, en el nombre de Jesús. Y el Señor me curó mi corazón, gracias al Señor. Yo no odio a nadie, yo amo en el nombre de Jesús. No le voy a decir que el que me da en una mejilla le pongo la otra. Si me dan en una mejilla, mano, yo me voy. No, oye, espera que me den otro guantazo. Pero trato de hacer las cosas como a Dios le agrada. Hermano, siempre hay gente que se presta para lo malo. Cuando vio Saúl que ninguno del pueblo quería levantar su mano contra los sacerdotes, ordenó a ese extranjero, a ese que no le dolían las ovejas, a ese que no le dolía el pueblo de Dios, ordenó que arremetiera contra los sacerdotes y los matara, y mató a 85. Hay personas que no le duelen el rebaño, que cuando están enfermos de la mente, cuando están paranoicos, cuando ven enemigos hasta en la sopa, entonces quieren sembrarle su incertidumbre a los demás, quieren sembrarle su odio a los demás, quieren compartir y preguntan. Ellos comienzan haciendo preguntas. ¿Te has enterado que tal hermano hizo esto? ¿Te has enterado que tal hermano hizo aquello? Que el pastor, que empiezan a murmurar. Hermanos queridos, para hacer daño, para sembrar división, para sembrar cizaña. Que Dios nos ayude. Quisieron sembrarle cizaña a Juan el Bautista contra Cristo y le dijeron a Juan: el que tú anunciaste bautiza más gente que tú y todos se van tras él. La congregación de nosotros cada vez es más pequeña y aquel está en avivamiento, aquel está creciendo. Bueno, que crezca. Todos tienen su tiempo para crecer. A ellos les conviene crecer en ese momento. Gózate en que ellos crezcan. No te metas la cizaña en tu corazón. Doezi se levantó y mató a 85 sacerdotes. Y no conforme con esto, dice el versículo 19, dice: y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta de los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¡Qué matanza! ¿Qué daño hizo? Aún a los niños de pecho, aún a los adolescentes, a las mujeres encintas, mujeres embarazadas. Aquel hombre no perdonó nada, hirió a filo de espada a toda la ciudad de los sacerdotes. ¿Qué mal habían hecho esos hombres? Lo que hacían era sembrar, ministrar la palabra de Dios. Ellos eran el consuelo del pueblo. Ellos eran los que ministraban al pueblo cuando el pueblo tenía necesidad, cuando tenía angustia, cuando tenían sus miedos. Ellos venían a los sacerdotes. Ahora, ¿dónde iban a recurrir? Veremos más adelante cómo esos demonios atormentaron a Saúl de tal manera que al ver que no tenía sacerdotes porque él los mató, empezó a buscar brujos para que le adivinaran la suerte, para que le adivinaran qué le iba a pasar mañana. Hermano, cuando la gente se ciega, cuando la gente pierde la dirección de Dios, empieza a tomar caminos equivocados. La Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. A Dios nos ayude, que Dios nos ayude para nosotros no perder el rumbo, para no perder nuestro norte, para siempre seguir rectamente en los caminos del Señor. La Biblia dice que los caminos del justo son guiados por Jehová y Él aprueba sus caminos. Así que busquemos siempre la dirección de Dios, que no andemos dando tumbo, confundidos, sin saber qué vamos a hacer, sino que sepamos en todo momento que Dios tiene un propósito con nosotros y que Dios no nos va a dejar como barco a la deriva sin timón. Él es el timonel de nuestro barco, Él es el timón de nuestro barco y siempre llegaremos con Dios a puerto seguro. El versículo 20 dice: pero uno de los hijos de Ahimelech, hijos de Ahitó, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. No pudieron matarlo a todos. Él creyó que acabó con los sacerdotes, pero no. Dios salvó a un hijo de Abiatar, bendito sea el Señor. Un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitó, que se llamaba Abiatar. Aquel hombre salió huyendo
y se fue a donde estaba David. Otro perseguido más para el rebaño, pero este perseguido era un siervo de Dios. No siempre las persecuciones significa que el hombre de Dios está mal. A veces es el diablo que se levanta contra él. Tú no agarres dichos mundanos ni proverbios populares para decirlo como si fueran palabras de Dios. No, no, no. Hay gente que cuando te ve pasando mala situación dice, cuando el río suena es porque piedra lleva. No, no, no siempre es así, no siempre es así, no siempre el hombre se mereció aquello, no siempre el hombre buscó para que le sucedieran estas cosas. Mis amados hermanos, Job no hizo ningún daño y Job padeció tremendas cosas. Todos los hijos se le murieron en un mismo día, la casa cayó donde estaban y los aplastó a todos. Hermano, se enfermó, la mujer se le endiabló, maldice a Dios y muérete. Hay hombres que viven, mis amados hermanos, pasando tremendas cosas. Su hogar se ha convertido en un infierno. Cuando llegan desean salir huyendo de allí, pero ten paz, descansa en el Señor, que el Señor te va a ayudar, el Señor te va a fortalecer. El versículo 21 dice, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Mis amados hermanos, a medida que uno va entrando en edad, uno piensa en las repercusiones de las cosas, lo que puede producir tus acciones, y siempre tiene cuidado. Llega un momento que si se descuida, cae en temor, cae en miedo. No manda a hacer cosas a la gente pensando, y si le pasa esto malo, y si le pasa aquello, la culpa será mía por haberlo mandado. No debes tener esos temores. Para eso te pone Dios, para dirigir, para enseñar, para mandar en el nombre del Señor. Pero sí se piensa, ay, yo llevo muchos años que cuando entro en una casa en construcción, los niños corriendo de un lado para otro, y hay una cabilla de hierro que sobresale, hay un clavo que no le dieron lo suficiente para que quedara enclavado en la pared, sino que sobresale. El que pase por ahí se puede hacer daño. Hay una escalera bajando de un segundo piso y no tiene baranda a los lados. Todo eso le preocupa a uno y anda diciéndole a la gente, se hace un poquito pesado. Mira, pon una baranda aquí, que aquí se puede caer alguien y se puede matar. Mira, cuidado con ese hierro, vamos a cortarlo. Mira, cuidado con... Todo le asusta porque ve lo que puede pasar mañana. David ya lo había hecho. Él no lo planificó, él salió huyendo. ¿Y a dónde iba a ir? A la casa de Dios, donde estaban los siervos de Dios, donde estaba el tabernáculo. Allí llegó y pidió de comer. Mis amados hermanos, el sacerdote no sabía nada de lo que estaba pasando, ni David se lo contó, y el sacerdote le dio de comer. David le dijo, salí muy apresurado porque la orden del rey era premiante. ¿No tienes alguna espada por allí? Que no tuve tiempo ni de agarrar mi espada. Y el sacerdote le dijo, la única que hay ahí es la espada de Goliat que tú mataste. Y David dijo, esa es la mejor, dámela. Y le dio la espada. Y todo eso lo vio Doeg, el edomita. Y se lo hizo saber a Saúl. Mira, le dio espada, le dio de comer y consultó por él a Jehová. Se puso a orar y es posible que hasta hayan hecho ayuno por él. Eso encendió la ira de Saúl. Eso encendió el odio de Saúl. Pero Saúl estaba endemoniado porque la gente, mientras más odia, mientras más busca conflicto con los demás, más endiablado está y su vida no tiene paz, no come en paz, no duerme en paz. Ese Saúl se levantaba a medianoche pegando gritos, endemoniado, y ya se había ido David, el único que le tocaba el arpa y los demonios se le salían. Tenía tanta unción David que hasta cuando cantaba le descendía el Espíritu Santo y daba paz
Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindos son los coros del Señor, qué lindo es adorar al Señor. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. No vivas amargado pegando grito en tu casa. Ten paz en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga. David aceptó a aquel hombre, le dio refugio, le dijo: no te vayas, quédate conmigo. Porque el que busque mi vida va a buscar la tuya también. Porque van a pensar que tú andas conmigo, que tú estás de parte mía, que tú te has aliado conmigo. Así que quédate conmigo. Y aquel sacerdote, Abiatar, se quedó con David. Ahora tenía un ministro de Dios con él. Donde quiera que iba, la palabra de Dios iba con él. Tienes un ministro, hermano, aprécialo. Tienes un ministro de Dios, ayúdalo. Tienes un ministro de Dios, enamóralo en el nombre del Señor, en el buen sentido de la palabra, porque ese es el ministro de Dios. Él te va a dar palabra, Él va a orar por ti, Él va a interceder por ti. Qué lindo es cuando tenemos un pastor. Pero hay personas que se portan como si no tuvieran pastor, como si no existiera el pastor para ellos, hermano. Pero cuando tú te portas como oveja del Señor, el Señor siempre está contigo y el ministro de Dios ora por ti y la protección de Dios está sobre ti en respuesta a las oraciones de ese ministro de Dios. Así que en esta mañana yo te recomiendo que te acerques al Señor, que busques la dirección de Dios, que te pongas en las manos del Señor para que Él guíe tu vida. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, por mis pecados. Borra mis pecados, Señor. Cambia mi vida, dame vida nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.